Día de hoy. Valerie Sánchez, bienvenida Valerie, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Luis David, y muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, ya sea aquí en Facebook o en Zoom, estos dos medios por los cuales nos estamos comunicando desde que tuvimos que dejar de estar de manera presencial, ¿no? Nos volvimos virtuales de cierta forma, pero pues la idea es mantenernos pues unidos y seguir trabajando no solo en nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean y quienes queremos. Y si la idea es crecer, aprender y seguir adelante, pues creo que están en el lugar adecuado. Esperamos que así sea. Si es su primera vez y no saben de qué se trata, cómo va esto, pues nos gustaría saberlo, que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué les pareció, qué les gustaría ver. Si tienen alguna duda, también nos la pueden dejar, ya sea aquí en Zoom, en el chat, o en Facebook, en los comentarios. Y bueno, pues yo les voy a compartir o les voy a hablar sobre un tema que nos involucra de una u otra forma a todos. Ya estamos en el tema 14 y este se llama la tormenta que ocasioné. La importancia de asumir las consecuencias. Y entonces para este tema yo les pregunto, yo quisiera que pensáramos en que o tuviéramos presente a lo largo de todo este tema que nosotros como personas, como familias, como papás, mamás, hermanos, hijos, como el papel que juguemos en esta vida, hemos tenido pues situaciones buenas y malas que nos provocan tanto alegría como tristeza, que nos han dejado triunfos y que también nos han enseñado o hemos tenido como resultado aprendizajes, ¿no? Creo que ya estamos en ese punto en que ya no vemos las cosas desagradables, por así decir, como errores, como que lo hicimos mal, ¿no? Ya estamos en ese punto en que nuestras situaciones nos dejan grandes aprendizajes y que todo esto forma parte de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que en tanto nuestros momentos grandiosos como los duros, pues están presentes en nuestra vida, son lo que nosotros somos. Y entonces yo les sugiero que pensemos, que recuerden si se han encontrado en alguna tormenta, ¿no? Y vamos a entender este concepto de tormenta como esos momentos de conflicto, de enojo, de enfrentamiento con otras personas, sin que necesariamente lleguemos a las agresiones físicas, pero que seguramente hubo algunas verbales. A esas situaciones en las que probablemente, o te aseguro que tú puedes asegurar que te hicieron perder el control, ¿no? Y hago énfasis en el te hicieron, te provocaron, te dejaron sin opciones, o al menos eso es lo que tú crees. Ya que en estas situaciones solemos considerar que ante una diferencia somos nosotros quienes tienen la razón. Y aunque no siempre es así, aceptar nuestro error es algo complicado y esto siempre nos va a generar bastantes consecuencias que ya iremos viendo a lo largo del tema. Así que ya sea por diferencias o malentendidos, algunas situaciones se vuelven complejas y difíciles de manejar. Sobre todo cuando no sabemos cómo reaccionar y solo nos dejamos llevar por lo que sentimos. Y ya seguramente ya empiezan a asociar, ¿no? Lo que les estoy comentando con algunas situaciones que ustedes han vivido. Así recuerden, vayan construyendo todo esto en su mente, vayan echando a volar la imaginación, los recuerdos de todo lo que han vivido. Estas situaciones comúnmente se van dando en este proceso, ¿no? Es así como muy general. En ustedes habrá algunas variaciones, pero seguramente empiezan estas situaciones que vamos perdiendo la calma de una manera ascendente, ¿no? Estamos como que, todavía soy yo, pero esta calma se me va yendo de las manos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezamos a discutir. Y en estas discusiones empezamos a defendernos, ¿no? Yo voy a aferrarme a lo que pienso y voy a tener que responderle a todo aquel que no lo crea o que esté en desacuerdo.
Pero esto nos va haciendo que nos enojemos, empezamos aparece esta emoción que se empieza a apoderar de nosotros. ¿Y qué hacemos? Empezamos a criticar a lo que nos están diciendo, la situación y demás. E incluso agredimos o insultamos a la otra persona o a lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que de pronto llegamos a explotar. A veces destruimos, a veces empezamos a pelear hasta el cansancio. Es una pelea como si fuera una batalla épica de estas que nos cuentan en las historias de fantasía, ¿no? Y finalmente, lo que ocurre es que llegamos a ganar esa discusión, esta pelea, somos vencedores. En otras ocasiones, cedemos, preferimos darle pues la razón o aceptar lo que el otro nos está diciendo, ya sea honestamente o no, pero cedemos. Y la otra es que simplemente nos marchamos, ¿no? Preferimos dar la vuelta, no continuar con esta situación, no ser parte de esta tormenta y nos damos la vuelta, nos marchamos. ¿Y en dónde quedó la solución a este conflicto? Nunca llegó. Se nos perdió en el camino, se nos perdió en esta explosión de emociones y palabras que hubo. Tal vez recordamos que debíamos solucionar, que debía haber una solución, hasta que ponemos en perspectiva todo lo acontecido. Porque eso sí, y no me dejarán mentir, también nos encanta atormentarnos con todo lo sucedido. Es decir, vamos repasando en nuestra mente una y otra vez todo lo que pasó. Es más, y a muchos de ustedes seguramente les pasa que hasta empiezan a pensar en posibles respuestas que dieron. Ah, si yo le hubiera dicho tal cosa, si yo hubiera respondido, seguramente habría ganado esa pelea. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. Todo esto lo vamos maquinando acá en nuestra cabeza, recordando todo eso que sucedió. Y entre esos pensamientos llega a haber momentos de lucidez en los que también pensamos en todo lo que debimos haber callado, porque sí, en esos surge hubiera sido mejor que no se lo dijera, hubiera evitado responder de esa forma, hubiera evitado decir tal o cual cosa o hacer tal. Entonces, pues sí, los pensamos, porque pues, no era necesario mencionarlo, no venía al lugar, puede que hasta hayamos ofendido o herido a esa persona. Y tal vez hasta pudimos haber evitado que todo se saliera de control. Pero a final de cuentas, todos esos son los famosos hubiera, ¿no? Estamos pensando en ellos una y otra vez. Todo lo que hubiera hecho, lo que hubiera dicho. Se dice que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Pues ya, todo tranquilo. Y sí, pero también hay que tomar en cuenta que la tormenta o las tormentas dejan destrozos, que suelen dejar carencias. Va a haber tristeza, va a haber dolor, hay cambios. Es decir, va a haber consecuencias emocionales y a veces físicas y hasta materiales. ¿Están haciendo memoria de esas tormentas en las que han vivido? ¿Tienen presente todas esas consecuencias que han dejado? A veces nos sentimos mal mucho tiempo, a veces destruimos cosas, a veces lastimamos físicamente a las personas. Todas esas son las consecuencias que traen estas tormentas. Todo esto además nos va a provocar de manera personal remordimientos y malestar en nuestros días. Y pues van a ser parte de nosotros. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo podemos evitar las tormentas o impedir que éstas nos dejen graves consecuencias? ¿Habrá alguna fórmula mágica que logre hacer esto? Pues no tanto como mágica, pero de que podemos hacer algo al respecto, creo que eso sí es un hecho. Para ello vamos a partir de la idea de que un conflicto se genera en situaciones donde hay dos o más personas que están en desacuerdo, que han tenido un malentendido o que se autoperciben como agraviadas. Situaciones en las que la emoción principal que va a surgir o que va a estar presente va a ser el enojo. Sí, esta emoción. Este enojo es el sinónimo de la ira, del cólera, de la furia o el enfado. Y se trata de una emoción que se expresa normalmente a través del resentimiento, de la irritabilidad e incluso la agresividad. ¿Cuántas veces no nos volvemos agresivos en esta situación? Puede ser
que estas expresiones sean de manera fugaz o prolongada, que duren durante mucho tiempo. Y puede ser que sea algo leve, me puedo enojar o puede surgir así de manera pues muy leve, o puede ser de manera súper intensa, que sabemos que son las que normalmente nos traen más consecuencias, ¿no? Pues esta emoción se acompaña de cambios psicológicos y biológicos. Pues cuando nos enojamos, normalmente va a cambiar lo principal, nuestra frecuencia cardíaca. Y la presión arterial se eleva. Lo mismo sucede con el nivel de hormonas, de energía, la adrenalina, la noradrenalina también. Estos cambios físicos son a veces muy visibles, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que las personas tienen la cara roja, ¿no? Se les enrojece la cara cuando están enojadas. Es muy común cuando dibujamos, ¿no? Dibuja una persona enojada. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos ahí como el ceño fruncido, porque esa es una característica de las personas enojadas. Pues entonces estábamos hablando sobre las expresiones físicas que solemos tener cuando estamos enojados. Cuando, pues sí, ¿cómo hacemos notar o cómo queremos ocultar ese enojo, ¿no? A veces decimos, que nadie se dé cuenta, que nadie vea que me he enojado, pero ¿qué tal? Acá, la cara rojita, la boca así que se nos va de lado, las expresiones, pues hay personas que sí suelen ocultarlo, pero pues definitivamente hay personas que no. Entonces, el enojo, a final de cuentas, va a tener estas expresiones físicas también, ¿no? Nuestro cuerpo se va a ver modificado por una simple emoción, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para evitar, pensaríamos, entonces, para evitar conflictos o no ser parte de estas tormentas, yo pregunto, ¿deberíamos reprimir nuestro enojo, guardarlo y dejar que el tiempo lo cure todo? Ahí, a ver, ya después, ¿qué pasa con nuestro enojo? Pues no, ¿verdad? Definitivamente no. Debemos aprender más bien a manejar nuestras emociones y ser responsables de nuestros actos. A trabajar para resolver el conflicto y asumir las consecuencias que éste nos deje. Y digo, qué bonito suena, qué bien, ¿no? Así voy a aprender, lo voy a hacer, pero ¿qué tan fácil cree que sea esto? ¿Qué tanto lo podemos integrar a nuestra vida día a día? ¿Será que sí vaya conmigo este manejo de emociones, o será que definitivamente yo no pueda hacerlo? Creo que ya en diferentes temas hemos hablado de la importancia de las emociones y cómo cada una de ellas tiene un propósito en nosotros. Por ello, hablar de reprimirlas, de ocultarlas o de ignorarlas no es una opción. Y esto, por muy desagradable que parezca esta emoción, como suele ocurrir con la tristeza y justamente con el enojo, ¿no? Pues la tristeza nos hace llorar, nos hace sentir mal, nos trae bajoneados, y pues eso no nos gusta, ¿no? O sea, nos hace sentir mal y queremos que pase rápido, que no esté en mí, no me agrada. Entonces, estas emociones principalmente llegamos a verlas como negativas o como malas. Creemos que la tristeza es algo malo, que es una emoción negativa, incluso se le ha dado ese nombre. Pero estas, pues, así como tal, como la emoción, no lo son. Hay que pensar que lo que puede resultar negativo es la consecuencia que deja, más bien por las decisiones que tomamos mientras las estamos viviendo. Es decir, pensemos que si yo estoy triste y hay una situación me provocó tristeza, y entonces yo decido encerrarme, aislarme, irme a mi habitación, no hablar con nadie, no llorar, no hacer nada al respecto y esperar a que pase el tiempo y que se me vaya esta tristeza. Entonces vienen las consecuencias negativas. ¿Qué? Pues que aguantarme el llanto no me hace bien, que no hablar con nadie no me hace bien, que a lo mejor posterior a ello yo me voy a enfermar, que a lo mejor esa tristeza se va a prolongar por más tiempo y me va a traer consecuencias, incluso hasta trastornos, estamos hablando ya de nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, no es el hecho de que yo haya estado triste lo que me está afectando en mi vida, sino es la decisión de lo que voy a hacer con esto. Y lo mismo sucede con el enojo. Si yo me enojo, a partir de ese enojo voy a tener diferentes opciones y voy a decidir qué hacer con lo que estoy
a partir de lo que estoy sintiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿No? Puedo estar enojada y nuevamente el ejemplo, estoy enojada, decido irme a mi cuarto, esperar a que pase este enojo, hablarlo con alguien, o más bien, o hablarlo con alguien y sacarlo de una forma no agresiva, sino verbal, por así decirlo, o platicándolo, pues. Entonces, las consecuencias van a ser diferentes. Si yo me permito estar enojada, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando decimos que ciertas emociones son negativas, hay que cuestionar esa parte y decir, no, no son negativas. Las consecuencias pueden ser negativas, pero nuevamente esa va a ser mi decisión. Y bueno, pues esto más adelante lo vamos a ver. Ahora, en los últimos años y con el auge de las redes sociales, nos hemos encontrado con una infinidad de videos, sobre todo en Facebook, en YouTube, así en Instagram, ahora en TikTok, con estos títulos que son el Lord o Lady, seguido de una palabra que va a señalar el suceso o el objeto que desató su ira, ¿no? No sé si han escuchado no sé, que Lord Pateador, Lord Café, Lady 3 pesos, Lady Pizza, Lady Profeco, Lord Lajusco, Lord no sé qué. Estos son algunos ejemplos de las muchas personas que han sido exhibidas por haber sido protagonistas, por haber protagonizado un momento de conflicto en el que claramente el manejo de emociones no se hizo presente. Y más bien se dejaron llevar por el enojo, por la necesidad, porque se vuelven necios en tener la razón, por la posición que creen tener sobre otros, por la frustración de no poder hacer algo más. Son personas que decidieron actuar de forma violenta y agredir verbal y en muchas ocasiones hasta físicamente a otras personas. Para quienes todavía no tengan como idea de lo que son los lords y las ladies que se les ha nombrado últimamente, yo les mencionaba a Lady Profeco, por ejemplo. Es una mujer que llegó a un restaurante en la colonia Roma, en Máximo Bristo, y pidió una mesa. El restaurante pues estaba ocupado, estaba lleno, así que pues se le tomó el nombre para más adelante darle la mesa, ¿no? Resulta de que en esta espera, que estaba siendo prolongada, llaman a una persona que estaba registrada previa a ella. Entonces, ella pensó que la habían saltado, que no la tomaron en cuenta, que no les gustó la situación y se enojó. Su enojo fue tanto que empezó a agredir a la persona que estaba tomando las reservaciones, ¿no? La hoster que le llaman. Se enojó con ella, la insulta, le dice pues que su servicio es pésimo, que no sabe hacer su trabajo, que incluso ella tiene influencias y que van a cerrar el lugar. Y fue así, a las pocas horas cerraron el restaurante porque resulta que esta mujer era hija o es hija del que entonces era titular de Profeco. Entonces llama a sus contactos, hacen algo para que cierren el restaurante. Obviamente esto le trajo consecuencias al titular de Profeco y a la gente que hizo esto, ¿no? Pero el punto es, la chica se enojó tanto y tenía influencias que pudo terminar afectando al restaurante, a la persona que trabajaba, que la estaba atendiendo, porque estaba molesta, porque estaba fúrica, ¿no? Lo mismo sucedía con el tal Lord Tajusco, un señor que está golpeando a una mujer, la tiene tirada en la calle, en el piso, nadie sabe por qué le está pegando y entonces lo graban y le dicen o sea, intentan defender a la mujer. Lo que este señor hace es irse a golpes contra todas las personas que intentaron ayudar a la mujer, ¿no? Lo apodan Lord Ajusco porque fue en una colonia de Ajusco, ¿no? Digo, el nombre es como para identificar estas situaciones. Lady 3 pesos, pues que se pone a pelear igual con una empleada de Walmart y le dice muchas cosas, empieza a insultarlas, y todo esto por la necedad de que quieren tener la razón, ¿no? No todos tienen influencias, no todos tienen el poder de lastimar a las otras personas en su cuestión, sobre todo cuando es de su labor laboral, pero sí coincide en esta parte de que no supieron manejar la situación, que su enojo fue lo que invadió su respuesta, ¿no? Que a partir de su enojo tomaron decisiones equivocadas en su mayoría,
sobre todo porque hoy en día estas situaciones incluso han traído consecuencias en el sentido de que quienes han sido protagonistas de estos hechos, pues sobre todo laboralmente dicen, no queremos trabajar con personas que van a responder así ante ciertas situaciones. Entonces, a muchos estos episodios les han costado su trabajo, ¿no? Porque no supieron manejar su enojo. Yo les pregunto a ustedes entonces, ¿alguna vez ha sido una lady o un lord? ¿Han actuado como alguna de estas personas? Yo estoy casi segura de que sí lo han sido. Porque muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por nuestro sentir. La diferencia está en que a ti no te grabaron, en que no necesariamente lo hiciste en un lugar público donde muchas personas te vieron. Probablemente no lo has hecho con desconocidos y puede que no hayas ejercido violencia, no necesariamente ejerciste violencia física o verbal, pero pudiste haber herido a alguien con algún comentario que dijiste sin pensar, o con un drama, e incluso con un berrinche, como si fueras así, un pequeñito, una niñita, un niñito. Todo porque las emociones se desbordaron en ti. Entonces yo les pregunto, ¿alguna vez se han dejado llevar por lo que sienten? ¿Sus emociones han tenido controles de ustedes mismos? ¿Han tomado decisiones que terminan afectando a partir de lo que sienten? Entonces, tal vez sí han sido un lord o una lady. A ustedes pónganle la palabra que sigue a lo que hicieron. Pero bueno, la verdad es que ni estos personajes, ni tú, ninguno de ustedes, se ha levantado ese día con la intención de herir a alguien más. No creo que alguno de estos personajes o alguno de ustedes haya dicho, hoy que ya me desperté, me miro al espejo, hoy voy a desatar toda mi furia con la primera persona que se presente. Hoy le voy a decir todas sus verdades a fulanito o a sutanito. Hoy voy a golpear a una persona. Creo que nadie lo ha hecho, ¿verdad? Sí, como que voy a salir a mostrar mi furia, voy a descargarla. Lo que sí es que las circunstancias te pueden llevar a esos momentos. La decisión de cómo reaccionar, eso es individual. Por lo que debemos de borrar la idea de que las otras personas sacan lo peor de nosotros mismos. Eso es algo que solo nosotros mismos hacemos. Hemos escuchado muchas veces y sobre todo en estas situaciones, digamos, de violencia intrafamiliar principalmente, en que el hombre que ejerce la violencia dice, es que ella saca lo peor de mí, es que ella me provoca, fíjense, que yo la golpee, que yo la humille, que yo la insulte. Ella es responsable de mis acciones. ¿Y ustedes creen que sea correcto esto? Con todo lo que hemos aprendido aquí en Ayuda y Optimismo, creo que esto no tiene coherencia. Que a final de cuentas quienes toman la decisión de lo que vamos a hacer y de cómo vamos a reaccionar somos nosotros. Es cierto que nuestras reacciones a veces, o la mayoría de los casos, no las podemos controlar, ¿no? Y ahí es donde pues tenemos que trabajar nosotros mismos. Sobre todo aquí yo les estoy hablando de algunos ejemplos como que muy sencillos, así como, pero ya cuando estamos a este grado de violencia, creo que sí tenemos que tener contemplado el pedir ayuda profesional, ¿no? Digo, esto es algo que les comentamos en cada sesión, porque a final de cuentas ya estamos afectando de manera severa a terceras personas. Entonces, bueno, pues no, olvidémonos eso de que los otros sacan lo peor de nosotros mismos. El temperamento de las personas también tiene mucho que ver en las reacciones, y eso pues también es un punto a considerar. Pues como hemos mencionado ya en estos ejemplos, hay personas que gritan, que lanzan cosas, que agreden, pero también hay quienes se retraen socialmente, se amargan o se enferman a la larga, ¿no? A lo mejor nunca han expresado nada, se lo guardan todo, se quedan, y esto con el tiempo también nos va a traer consecuencias a nuestra salud, no solo mental, sino ya también física, ¿no? ¿Cuántas enfermedades, lo que es la gastritis, la colitis, no nos provocan pues daños en nuestro organismo, porque son enfermedades que surgen a partir de los corajes que hacemos, pero sobre todo de que no tenemos o no sabemos cómo manejarlos. Y
Y entonces ahí los traemos y afectan nuestros órganos a final de cuentas. Ya no podemos comer grasa, ya no podemos comer salsita que tanto nos gusta y todo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos enfermado a partir de nuestros enojos. Así que ojo también ahí con esta parte de los enojos. Y bueno, pues aquellas personas que se enojan con mayor facilidad, se dice que son personas con baja tolerancia a la frustración. Y ahí seguramente algunos se llegan a identificar. Yo soy de esas personas, ¿no? No sé. Lo que significa que no toman las cosas con calma. Es decir, se enfurecen, sobre todo cuando perciben como injusta la situación, cuando se les corrige o se les señala, cuando reclamar puede ser un detonante para que su irritabilidad se explote, como comúnmente lo dicen, ¿no? A veces estamos en una situación de trabajo, estamos platicando, shalala, compartiendo situaciones y de pronto alguien viene y te señala en algo que te equivocaste, algo que va a traer consecuencias en el trabajo, que va a hacer que todo salga mal, ¿no? Por así decirlo, de manera exagerada. ¿Y qué pasa? Pues que te están señalando a ti, te están diciendo que tú lo hiciste mal. Entonces percibimos esa situación como injusta. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos. Eso nos molesta mucho y es ahí cuando estallamos. Es ahí cuando notamos que nuestra frustración, pues es bien, pues no tenemos tolerancia ante ella, ¿no? Y bueno, los factores que ocasionan que las personas sean así pueden ser varios. Y puede ser desde lo genético hasta lo fisiológico. De hecho existen pruebas de que algunos niños ya nacen irritables, son sensibles y que se enojan con facilidad. Y estos signos se presentan desde muy temprana edad. Entonces ya se tiene la idea o el conocimiento de que el niño puede ser pues con esta tolerancia baja, ¿no? Eso es porque el comportamiento es diferente a lo que otros pueden tener. Pero otro factor puede encontrarse en la forma en que se educa emocionalmente a los hijos. Y creo que esto es algo que hemos venido trabajando constantemente, ¿no? La manera en cómo educamos a los hijos o cómo nos educaron a nosotros, sobre todo, y ya lo mencionaba hace un momento, en la situación del enojo, ya que es una de las emociones que nos enseñan a reprimir. Siempre nos han dicho, no te enojes, ¿no? Nuestros papás era como una constante, no te enojes, e incluso hasta indirectamente, ¿no? ¿Cuántas veces no se les dice, te puedo decir algo, pero no te vayas a enojar? Te lo digo, pero si te enojas, mejor no te digo nada, ¿no? ¿Y qué hacemos? A veces nos enojamos, no lo podemos evitar, pero otras decimos, prometí que no me iba a enojar, entonces no me voy a enojar. Y esa es una promesa que creen que nosotros podamos hacer. Yo creo que no, prometer no enojarnos, porque sabemos que hay situaciones que nos enojan, porque sabemos que es una emoción que está en nosotros y que de una u otra forma va a surgir. A lo mejor podemos prometer no reaccionar de tal manera, no hacer tales cosas, pero prometer no enojarnos es una mentira. Así que la próxima vez que les digan, te prometo que no me voy a enojar, no le crean. Y no pidamos que nos enojen, porque sabemos que eso es algo que no podemos evitar. El enojo es algo totalmente natural en las personas. Entonces, pues bueno, esto viene desde que nos enseñan a reprimir y crecemos sin saber qué hacer con el enojo, ¿no? Si nos han dicho no te enojes, no sabemos qué es lo que se siente con el enojo, no sabemos qué hacer con el enojo. Entonces crecemos y ya cuando somos grandes y nos llega el enojo, ¿qué hacemos? Decía hace rato, hemos llegado a hacer berrinches como si fuéramos niños chiquitos, ¿no? Porque ¿qué pasa con los niños chiquitos? Están enojados y hacen berrinche porque no saben realmente qué es lo que están sintiendo, no saben cómo mediar la situación, cómo pedir lo que quieren. Incluso pues los más pequeñitos que no saben hablar, que no saben todavía expresarse, con mayor razón hacen berrinche porque están sintiendo ellos algo y no saben qué hacer con eso. Bueno, pues muchos adultos llegan a hacer berrinches, así como los niños pequeñitos, porque no saben qué hacer con el enojo, porque no saben cómo manejar una situación, porque sí, es frustrante, pero el hecho de que no sepan o de que no nos hayan educado en el sentido de saber qué hacer, pues no significa que tengamos derecho a hacer berrinches y más sobre otras personas o en otras situaciones. O imagínense un berrinche en el trabajo, pues qué difícil, ¿no? Entonces, pues esto es lo que llega a pasar. Y hay un último factor que cabe señalar,
ya que tiene que ver con el entorno en el que nos desarrollamos. Es decir, si el contexto familiar es problemático, es caótico, no hay capacidad de comunicación, el expresar o manejar nuestro sentir va a ser complicado, pues obviamente esto va a traer consecuencias en nuestras formas de reaccionar cuando estemos enojados. Estoy hablando de estas familias que pues a final de cuentas tienen situaciones de violencia, de precariedad, que no han tenido educación emocional, que no saben cómo comunicarse asertivamente, ¿no? Con trabajos les podemos pedir a los hijos que hagan la tarea, que sean responsables, o sea, les decimos dar la tarea, pero no, ni siquiera les decimos por qué tienen que hacer la tarea, qué beneficios les da hacer la tarea, o están viendo que sus papás son violentos, que todo el tiempo pelean, que todo el tiempo discuten, o que no están siendo responsables como papás, que hay abandono de uno o el otro. Entonces son situaciones o son lugares caóticos de una u otra forma que terminan afectando el desarrollo de los niños, de las niñas, y que tiene que ver con que va a tener intervenir en sus emociones y en la manera en que las va a expresar cuando sea adulto, ¿no? Y desde niño, incluso no tendríamos que esperar hasta que sean adultos, desde pequeños van a tener consecuencias cuando tienen este tipo de ambientes, ¿no? Por eso es importante y de hecho es uno de los derechos de los niños que tengan como el cuidado, la familia que los proteja, que los eduque, que los guíe. Entonces, pues hay muchas cosas que a final de cuentas nos van a llevar a estas situaciones de tormentas que nos van a hacer, pues no saber cómo reaccionar o que pues cómo continuar con nuestras situaciones de enojo, ¿no? Y bueno, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones y ustedes son el mejor ejemplo de esto. El aprender, el modificar es algo que siempre vamos a poder hacer, no importa la edad que tengamos, ¿no? Y menciono esto porque pues, creo que todos ya no hay ningún menor de 20 años aquí en este momento, creo. O no lo sabemos, pero la mayoría ya somos de edades más avanzadas en las que solemos decir esta parte de ay, no, yo ya no puedo cambiar, yo ya soy así, así nací. Y ustedes lo han hecho y nos lo han demostrado en diferentes ocasiones, ¿no? Ustedes que acuden acá a los clubes de optimismo lo hemos visto. Así que no es tarde para aprender y para mejorar nuestras relaciones, buscando sentirnos en bienestar, que como decía hace rato, creo que ese es uno de los motivos por los que estamos aquí. Así que hoy les quiero compartir algunas acciones que pueden ayudarles al manejo o gestión del enojo, ¿no? Hay como cosas que podemos tener. El primero de ellos es la autoconciencia. Esto es identificar el problema, saber qué es lo que me molesta y el porqué de mi enojo. Trata de darle nombre a lo que te hace sentir así, ¿no? Buscar por qué surge mi enojo, por qué sale y no sé. Tendremos que respondernos una pregunta en cada uno de los puntos y en este caso la pregunta que habrá que respondernos es ¿qué me hace enojar? ¿Qué es lo que yo siento y por qué? Y en muchos de nuestros temas y de nuestras pues fórmulas, por así decirlo, para implementar y para ser mejores, creo que tienen que ver con el autoconocimiento. No podemos partir no podemos buscar una mejoría si no partimos del conocernos, del saber lo que hay en nosotros, lo que somos, lo que sentimos, nuestras reacciones. Entonces, esto del autoconocimiento es básico para muchos de nuestros cambios que queramos hacer. Y pues en este caso no es la excepción. Entonces, pues la autoconciencia es algo que nos ayuda mucho. Y pues para responder qué me hace enojar, pues tengo que conocerme, tengo que saber de mí, ¿no? Entonces, si hasta ahorita yo no sé qué es lo que me hace enojar, pues es el momento de empezar a recordar esas situaciones de enojo y ver qué es lo que ha sucedido. Y creo que muchos sí lo tienen en cuenta, ¿no? Sabemos que a mí me enoja, pues no sé, cuando gana el América, por ejemplo, ¿no? O las Chivas, o al equipo que le vaya, no sé. O sea, situaciones de este tipo que
que sabemos que son cosas que nos enojan, ¿no? Y de nuevo, pues hay cosas como muy sencillas que identificamos y otras que tienen más que ver en nuestras relaciones, en la forma en que pensamos y pues externas, a final de cuentas, pues sí hay cosas externas que nos enojan, pero pues habrá que ver por qué nos enojan, ¿no? Entonces, pues bueno, el siguiente punto, el número 2, es el autocontrol. Esta es una parte un poco complicada porque para ello piensa en posibles soluciones antes de responder. Y entonces aquí sí tendríamos que decir, detén tu primera reacción. Esto es difícil, ¿no? Cuando ya me hicieron enojar y mi primera reacción es ponerme a gritar como loca. Pues no, en esta ocasión me voy a detener, no voy a gritar como loca. Más bien voy a pensar en las opciones. Si no voy a gritar como loca, entonces, ¿qué puedo hacer? Y esa es la segunda pregunta que me tendría que hacer. ¿Qué puedo hacer? Y ahí pasamos al 3, que es piensa. De cada opción que te llegó a ti, imagina las consecuencias. Es decir, ¿cuál es el probable resultado de cada una de las diferentes acciones? Por ejemplo, así, que de pronto me llega mi hermana a reclamarme porque me puse su ropa y me puse una blusa de ella. Entonces llega y me grita y me dice, ¿por qué te pusiste mi blusa? ¿Yo qué voy a hacer? En lugar de contestar gritándole y diciéndole qué te importa o una de esas frases que siempre solemos decir, voy a pensar, voy a detener en qué puedo hacer. A lo mejor le ofrezco otra blusa, a lo mejor obviamente me voy a disculpar, a lo mejor le digo, solo la ocupé en la mañana, ahorita la lavo y para la noche que tú la necesitas ya está, ¿no? Se me ocurren esas opciones. Ya tengo 3 opciones a reaccionar, ¿no? Ya no va a ser el únicamente gritar. Entonces ya tengo opción de qué puedo hacer, ya pensé en qué consecuencias voy a tener. Si le digo la primera de que le doy otra blusa, pues a lo mejor no le encanta, pero puede que se tranquilice. Si le doy la otra opción de que para la noche ya va a tener su blusa lista, seguramente que se va a ir más contenta y va a hacer de cuenta que no hubo ningún problema. Entonces ya tengo estas opciones y entonces pienso me respondo, ¿qué sucederá para cada una de estas opciones? ¿Cuál será la consecuencia a cada una de ellas? Y de ahí vamos al punto 4, que es eligen. De esas opciones vamos a tomar una. Este es el momento de actuar con la opción que mejor te haga sentir, que creas más conveniente y que sepas que puede ayudar en la situación. La pregunta que te vas a responder aquí es, ¿cuál es mi mejor opción? En este caso yo pensé que es la segunda, de que si ya me quito la blusa, la lavo y se la doy, ella la va a poder usar en la noche. Entonces, pues yo creo que esa es mi mejor opción. Se la doy, hacemos esto, a lo mejor ya no discutimos como pudimos haber discutido en el otro escenario que estábamos planteando y ya queda aparentemente resuelta la situación, ¿no? O hasta ese momento resuelta. Pero queda un punto 5 y este es el reflexionar. Aquí vamos a observar el resultado y cómo te sientes al respecto. Y cuando tengas oportunidad, días después, horas después, date tiempo para pensar en qué otras cosas pudiste haber hecho. A lo mejor había otras opciones que en ese momento no se te ocurrieron, pero que para una situación similar puedas poner en práctica. Y piensa en qué tanto has progresado en este tipo de situaciones. A lo mejor la primera pues no me resultó y mi hermana terminó fúrica y diciéndome de cosas y no le pareció ninguna de mis opciones. Pero a futuro puede que yo ya tenga otras opciones, que ya tenga otra forma de decirle las cosas. Recordemos que la comunicación también es importante. Entonces, pues es empezar a trabajar en esta parte de tener más opciones de decisión, ¿no? Es entendible, comprendemos que de pronto vamos a pensar que aún con todas estas opciones que te estoy dando no podrás hacerle frente al inicio de una tormenta. Y esto es porque justamente estamos tan acostumbrados a reaccionar sin pensar, ¿no? Normalmente lo último que hacemos es cruzar ideas en nuestra cabeza. Solo actuamos, de inmediato actuamos. Por ello, la recomendación es que practiques en todas las situaciones posibles estos pasos. No importa si el suceso no es importante, que parece que no tiene importancia, o si la situación solo te ha generado una pequeñísima molestia.
El empezar a habituarnos a ello, a este tipo de reflexiones, nos va a ayudar a plantearlo en lo que pudiera ser un conflicto más intenso. Es decir, empecemos a trabajar de esta forma en pequeñas situaciones, en conflictos mínimos, incluso en decisiones que sean de manera individual. Y en medida de que lo vayamos practicando, nos será más fácil implementarlo en otras situaciones y esperemos que en nuestra próxima situación, que esperemos que sea dentro de mucho, fuerte, que sea decisiva en nuestra vida, podamos actuar de mejor manera, ¿no? Obviamente, si esto lo aprendo el día de hoy, ya hice mis notas, ya lo tengo aquí todo muy claro, y mañana se presenta una situación, no va a ser fácil que yo pueda plantearme estas opciones, se me va a complicar y muy probablemente voy a actuar como siempre y voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque apenas lo estoy conociendo. Entonces nos corresponde trabajarlo e irlo integrando a nuestro día a día. Piensa que las tormentas, o sabemos que las tormentas pueden iniciar con dos o más personas, ¿no? Pero para solucionarlas e incluso evitarla, en ocasiones con la iniciativa de una de ellas basta. Y esa persona puede ser tú, puedo ser yo, podemos ser cualquiera de los que estamos aquí. Toma en cuenta que también existen algunas técnicas que te ayudarán a manejar estas soluciones. Y aquí, no sé si Luis me puedes dejar compartir para enseñárselas, digo, se las voy a platicar, pero creo que no está de más que las pudieran tener en la pantalla para que las tomen en cuenta. Luis Domínguez, que me deje compartir la pantalla, pero creo que no está. Listo, ya. Sí, ya está, perdón, gracias. Aquí está. Ahí ya la ven. ¿Sí la ven? Ok. Bueno, es el tema. Esas son las acciones que les comentaba: autoconciencia, autocontrol, pensar, elegir y reflexionar, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo hacer? Técnicas que te ayuden a relajarte y a evitar que estalles en el enojo. Una de ellas es la respiración diafragmática. Esta nos ayuda a regularnos emocionalmente. Y se las comparto aquí para que si alguna de estas les interesa, la anoten y busquen más adelante. Yo solo se las voy a mencionar así de manera muy general. Esta respiración es cuando ponemos una mano en nuestro pecho, nuestro torso, y la otra en el estómago. Empezamos a respirar por la nariz de manera lenta, profunda, y nos vamos a ir relajando poco a poco. Lo soltamos por la boca. Vamos sintiendo cómo nuestro estómago pues crece y cómo baja al mismo ritmo de nuestra respiración. Esto pues son técnicas que nos van a ayudar, que si las hacemos de manera rutinaria nos van a ayudar a controlar esta furia que de pronto se empieza a apoderar de nosotros. Entonces, esta es una de ellas. La otra es echar a andar la imaginación con situaciones positivas. Es decir, normalmente pensamos en que todo va a salir mal o que estamos enojados, todo está siendo feo, pues empezamos a recordar momentos que han sido agradables. Ya en otras ocasiones hemos visto lo que es el frasco de la felicidad, y si no, vayan al canal de YouTube, ahí está uno de los videos donde pueden checar de qué se trata, que es este frasco donde colocamos en su interior papelitos, donde escribimos situaciones que nos han hecho feliz, que nos han puesto contentos, que nos han mantenido satisfechos y alegres, ¿no? Algunos que tengamos. Entonces, este ejercicio o esta técnica la podemos integrar aquí. En ese momento en que yo estoy enojado, que me estoy sintiendo mal, que todo va mal, yo voy, saco mi frasco, lo abro y tomo uno de estos papelitos en los que me recuerda esas situaciones que fueron positivas para mí, que me ayudaron, que me hicieron sentir bien y que me recuerdan, me refuerzan la idea de que yo puedo hacer cosas agradables, ¿no? Entonces, esta es otra de las opciones. La tercera es repetir palabras relajantes. Esto se trata ya previamente, yo voy a tener mis palabras que me van a ayudar a relajarme. Pueden ser las que ustedes quieran: amor, no sé, amor, plantas, agua, frutas, ¿no? Esas 4 palabras yo las voy a usar. Y entonces cuando estoy en estos momentos de estrés en que mi enojo empieza a invadirme
Y así yo voy a empezar a repetir estas 4 palabras: amor, plantas, agua, frutas, amor, así en un ritmo tranquilo que me ayuden a relajarme nuevamente y a no dejar que todas estas cosas que me invaden y que sé que me van a traer consecuencias negativas a mi vida se puedan ir disipando. Es como no reprimir mi enojo de un solo golpe, sino hacer que se empiece a salir de una forma diferente y no agresiva, no con consecuencias. La otra es modificar nuestros pensamientos y por tanto lo que decimos. A esto es algo que se le conoce como reestructuración cognitiva y justamente consiste en sustituir esas palabras dramáticas o fatalistas que tanto nos encanta hacer por frases más razonables. Es decir, cuando algo nos hace enojar, lo que pensamos es: esto es horrible, me va a ir muy mal, siempre está mal, yo provoqué esto, yo estoy mal, nos empezamos a decir cosas feas e incluso a insultarnos, ¿no? Entonces esto trata de sustituir, de que digamos, sí, esto me enoja, pero no tiene por qué ser el peor día de mi vida. O esto me enoja, pero en esa ocasión yo lo puedo solucionar. Yo puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Es decir, cambiar esas ideas de que ya es el fin del mundo, de que ya a partir de esto el mundo se me está acabando, a plantearnos que hay posibilidades, ¿no? Que la moneda puede tener otra cara y que podemos salir de una mejor forma que de lo que estábamos. Entonces, pues estas son como las técnicas que pueden utilizar para relajarse, para manejar lo que es su enojo. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Entonces, ahora, espero que las hayan anotado, si no, ahorita se las pongo otra vez. El expresar nuestro sentir, como ya lo decía hace un momento, también tiene que ver con la comunicación asertiva. Es importante que expliquemos aquello que nos molesta para buscar alternativas y no para hacer sentir mal a las otras personas, que eso es algo que comúnmente nos pasa, ¿no? Cuando estamos discutiendo, queremos ganar, queremos dejar al otro en ridículo o hacer algo diferente y no en esta parte de buscar una alternativa, una solución. Entonces, cuando hacemos esta comunicación asertiva, nos puede ayudar a evitar que nuestro enojo desencadene un conflicto. También conviene procurar entornos más agradables en nuestro hogar o en nuestro trabajo, ¿no? Para que fomentamos ambientes tensos, de disgusto, relacionarnos con personas que no nos hacen bien, pues esto también nosotros lo podemos hacer. Claro que no siempre es algo fácil, no siempre es posible, pero es importante darnos tiempo a nosotros mismos, ¿no? A lo mejor el trabajo no me satisface del todo, las personas, pero pues yo tengo mis momentos fuera del trabajo, yo con mi hora de comida me voy a comer a otro lado, saliendo puedo irme a caminar, puedo hacer otras cosas. Entonces, pues de esta forma podemos reducir esos momentos de estrés que nos causen malestar. Y pues modificar hábitos que suelen generar conflictos por otros más amenos. E incluso, de ser posible, alejarnos de aquello que no podemos modificar y nos sigue provocando enojo. Ya en otros temas hemos hablado, sobre todo cuando es el ambiente familiar el que nos está generando situaciones constantes de conflicto, que nos estamos enojando, pues a veces vale la pena alejarnos, a veces vale la pena darnos un tiempo, darnos un espacio y no estar ahí que porque es mi mamá, pues tengo que quedarme aquí y seguir todo el tiempo y entonces todo el enojo que está en mí, ya sea que me lo esté guardando o que nos estemos peleando constantemente, ¿no? Las parejas que se mantienen, por ejemplo, por los hijos, ¿no? Se enojan, pero siguen ahí porque ¿qué van a hacer con los hijos? Y entonces, ¿qué están generando? Ya lo decíamos hace rato, ambientes o familias en conflicto que están generando pues más problemas a su entorno y a los seres que quieren. Entonces, pues también queda el que nos modifiquemos. Y bueno, les voy a compartir una pequeña historia, aunque nos ayude a reflexionar y a como a cerrar el tema, en la que pues un día de tormenta los truenos sonaban tan fuerte que parecía que el cielo se iba a romper, ya saben, así, todo caótico. Había gotas de lluvia que golpeaban el cristal de la ventana con una intensidad que parecía que el cristal iba a romperse en 1000 pedacitos.
Eso era en la mañana. Aquella mañana de tormenta era tan intensa que parecía que toda la furia, que todo el enfado y toda la frustración del mundo estuviesen estallando. Había una niña que estaba observando desde su ventana y ahí estaba pegada al cristal y se preguntó por qué la tormenta quiere romperlo todo. Esto se lo preguntó a su abuela. Porque me da miedo y no puedo salir a jugar. Entonces le contesta la abuela, porque la tormenta está muy enfadada, tanto que no puede controlarse. La niña resopló resignada, pero entonces tuvo una gran idea y se levantó de un salto. Se fue a la habitación, a su cuarto, y estaba haciendo mucho ruido y corría de un lado para otro y traía cosas y así y ya, por fin regresó a la sala y traía un montón de cosas, así como una trompeta de colores, una cuerda para saltar, una lata vacía, botella de colores, clavos, pinzas y cosas así. Entonces la abuela le pregunta, ¿qué haces con todo eso? Y ella contesta, son unas herramientas para arreglar a la tormenta y así quitarle su enfado. Solo tengo que construir un aparato con todo esto, respondió la niña. Son cosas que a mí me sirven cuando yo estoy enfadada. Entonces la abuela sonrió y le dijo a la niña, el enfado es algo muy personal. Al igual que ocurre con otras emociones, cada persona tiene su propio enfado y no todos los enfados se arreglan igual. Mira, observa ahora la tormenta. Así que la niña alzó su mirada a través de la ventana y pudo ver cómo un pequeño rayo de sol así ya se escurría entre las nubes y con eso conseguía hacer un arco iris. Parecía que la tormenta estaba más calmada, parecía que el enfado se estaba alejando. La abuela dice, el enfado tiene algo bueno y es que no puede durar para siempre. Es bueno que salga y que lo haga poco a poco. Tal vez si las nubes se hubieran descargado poco a poco, hoy no hubiese estallado toda esta tormenta. Por suerte para las personas, podemos descargarnos poco a poco y de otras maneras sin estallar tan fuerte como hace la tormenta. La niña escuchaba a su abuela, mientras el sol poco a poco salía. Comprendió entonces la importancia de gestionar los enfados. Comprendió que no se pueden evitar y que tampoco duran para siempre. Así, no importa si nosotros iniciamos o alguien más inició la tormenta. Como hemos visto a lo largo del tema, podemos controlar su intensidad y buscar alternativas convenientes para ambas partes. A veces tendremos que ceder un poco. Tendremos que cuestionar nuestra propia forma de pensar e incluso dudar de nuestra primera reacción. Pero todo eso con el fin de evitar daños o resultados que podamos lamentar. Es cierto que todas y todos somos propensos a ser parte de una tormenta. Por ello, en esta ocasión te queremos invitar a ser más responsable y menos reactivo, poniendo en práctica acciones que te pueden ayudar a gestionar y a mejorar tu enojo. Y también, si ya fuiste parte de una tormenta y estás viviendo sus consecuencias, pues puedes tomarte tiempo para reflexionar y actuar en ellos. Y nuevamente les comparto acá algunas de ellas. Bueno, estas son las técnicas y eso es lo que podemos empezar a hacer ahora a partir de que ya tenemos este conocimiento y de que a lo mejor ya tenemos consecuencias. Lo primero que podemos hacer es aceptar tanto lo sucedido como la forma en que perdiste el control. Hay que tener en cuenta que no se trata de que olvidemos y que hagamos de cuenta que nada pasó. Es reconocer que sí, que estuve en una tormenta en la que hubo consecuencias, en la que hubo palabras que nos hirieron y en la que pues ya es parte de mi experiencia, de mi vivir y que no puedo decir o negar. Es aceptar, es asumir la responsabilidad. Ya sé que fui parte de esa tormenta. Ahora, hay que tener en cuenta que los actos, las palabras y los errores nos van a traer consecuencias y que de esas consecuencias algunas fueron ocasionadas por mí, por ti. Entonces, hay que asumir la responsabilidad de cada una de ellas. Discúlpate. Ahora que sabes que eres responsable, la disculpa es algo que le vendría muy bien a la persona a la que pudimos haber herido o con la que tuvimos el conflicto, pero también a nosotros mismos.
Esto nos va a ayudar a encontrar soluciones. En muchas ocasiones hemos hablado del perdón, ¿no? Entonces, pues el perdón luego de una tormenta es algo que obviamente tiene cabida y tiene una función y nos va a ayudar a encontrar estas soluciones. Al final vamos a reparar, ya sea de manera individual o en colaboración con aquella persona o aquellas personas con las que surgió el conflicto, y que se propongan formas sanas de reparar lo ocasionado. En este caso puede ser que yo pueda hacer cosas sin la necesidad de contactar con esa persona, que podamos actuar para que haya una solución. O bien que me acerque a esa persona y empecemos a buscar las soluciones, a proponer ambos soluciones y ver cuáles son las que nos convienen. Y sí puede ser que la tormenta de la cual fuimos parte sucedió hace 30 años, pero eso ocasionó que yo ya no le hablara a mi familia. Entonces podríamos decir, ya no tiene sentido, pero creo que el reparar no tiene como una fecha de caducidad. La podemos hacer de manera inmediata o lo podemos hacer tiempo después. No sé, imaginamos que fue el hecho de que destruí un auto en un accidente y entonces todos dejaron de hablarme porque destruí eso, destruí la casa, destruí algo. Obviamente esa situación material ya no se va a reponer, ¿no? Pero podemos reparar los lazos familiares, ¿no? Digo, obvio no destruí de manera intencional, no, fue un accidente. Pero podemos reparar esos lazos familiares, podemos reparar las situaciones venideras, ¿no? A lo mejor hace 30 años que no nos reunimos para comer, 30 años que no sé cómo están mis familiares. Bueno, pues tal vez este es el momento en que yo decidí reparar, en que me acerqué a hablar con ellos y ellos se acercaron a mí y podemos encontrar soluciones y podemos resarcir aquel daño que se hizo. Si no es reponerlo, sí es empezar a hacer algo nuevo. Entonces, pues esta es como la reflexión final que yo quería compartirles, la que yo les quería, pues sí, invitar a que pongan en práctica para que puedan vivir con esas tormentas que se vivieron anteriormente, o bien en las que esperemos no haya, pero futuras tormentas. Yo espero que les haya gustado este tema, que les sea útil sobre todo y que puedan llevarlo a cabo en su día a día. Si tienen alguna duda o comentario, pues acá nos las dejan justo en los comentarios para que podamos resolverla. Y pues nada, yo he terminado el día de hoy, que los dejo con mi compañero Luis. Muchas gracias.